por quienes estamos aquí presentes. Hasta hace un momento nos acompañaba también la señora presidenta del Poder Judicial, la doctora Tello, y tenemos aquí la concurrencia también del congresista Bazán. Nuestro gobernador regional tuvo la iniciativa de invitarnos a participar muy temprano por la mañana, conocidos los lamentables sucesos, y no dudamos en ningún momento en estar aquí. El señor ministro del Interior llegó más temprano, el señor ministro de Defensa inmediatamente después, con el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales de los 3 institutos militares. En primer término, deseo expresar mi solidaridad con el señor José Luis Urteaga Soria, de 52 años, personal de seguridad del Ministerio Público, y con el señor Rodríguez Singa Luis Alberto, de 39 años, taxista, que transitaba por las inmediaciones de la sede del Ministerio Público. Ellos resultaron heridos como consecuencia de este crimen atroz de terrorismo urbano. He sido informado por el ministro de Salud que ambos señores, Urteaga Soria y Rodríguez Singa, han sido ya dados de alta en los respectivos nosocomios donde fueron atendidos. Por otro lado, también quiero anunciar que me he puesto en contacto con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el señor Duris Butimburi, para que de inmediato se proceda al empadronamiento de las familias cuyas viviendas se han visto afectadas como consecuencia de la onda explosiva de la sede del Ministerio Público. Concurrentemente, ingenieros del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento harán la verificación de cada uno de estos inmuebles a efectos de poder establecer cuáles han sido los daños sufridos y de inmediato, mediante los bonos que se tienen previstos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ayudar a estas familias que han sido damnificados. Expresada entonces nuestra solidaridad tanto con los heridos como con los damnificados, yo lo que debo hacer es expresar también a la comunidad trujillana en general nuestro más profundo pesar por lo sucedido y al mismo tiempo expresar que en nombre de la señora Presidenta Constitucional Dina Boluarte, el gobierno del Perú se compromete a terminar con esta ola de criminalidad. Nosotros, desde el Poder Ejecutivo, en su momento enviamos al Congreso de la República un proyecto de ley para endurecer severamente las penas que corresponden a los delitos de sicariato, secuestro y extorsión. Y estábamos creando la figura del terrorismo urbano. Lamentablemente, ese proyecto aún no ha sido acogido por el Congreso y vamos a insistir en que así sea. Quienes recuerdan lo sucedido en los años 80, seguramente han rememorado esos hechos cuando han visto lo que ha ocurrido en la sede del Ministerio Público. Los delincuentes que utilizan dinamita y con ello siembran el terror en la sociedad son delincuentes terroristas y deben ser tratados como tales y con absoluta severidad. Hemos derrotado a los delincuentes terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA y no duden ustedes que haremos lo mismo con los delincuentes terroristas que hoy pretenden amenazar a la población y también poner en jaque al Estado peruano. Nuestras Fuerzas Armadas, a efectos de determinar cuáles van a ser dentro del plan de operaciones los objetivos que se van a resguardar. Hemos recibido también la voz, la sugerencia, los pedidos de la señora Presidenta de la Corte Superior de Justicia a efectos de que para nuestra comunidad. Pido a la comunidad liberteña que tenga confianza, que tenga seguridad y sobre todo que nos acompañe en este proceso, porque la lucha contra el crimen organizado es una que involucra también a toda la población. Si me permiten, daré el uso de la palabra al señor Ministro de Defensa para que nos haga llegar los detalles de lo que significará la intervención de nuestras Fuerzas Armadas. Señor Ministro.
Gracias, Premier. Con su venia, gobernador regional. Como lo ha explicado el señor Premier, la respuesta del gobierno nacional es contundente e inmediata ante una situación que no se puede tolerar. Pero para ello es importante que todos los actores sociales actuemos de manera articulada. Son momentos en que se requiere la unidad en el país. Es por ello que hemos visto la presencia de los tres representantes de los tres poderes del Estado. Pero también es importante la participación del Ministerio Público y de todos los actores sociales, rondas campesinas, juntas vecinales, y una vez más les pido la participación de los medios de comunicación. Ustedes juegan un rol muy importante para generar confianza en la población. La participación de las Fuerzas Armadas, como históricamente ha sido, está donde la ciudadanía lo requiera. Los roles que cumplen las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, están claramente estipulados en la Constitución. Y uno de ellos es participar en el mantenimiento del orden interno. Es por ello que en este momento, en esta reunión, se ha tomado el acuerdo de duplicar la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en Trujillo, incluyendo a fuerzas especiales, que van a contribuir para garantizar la seguridad de los activos críticos nacionales, en plena coordinación con el general Llerena, quien presentará los planes de operaciones correspondientes, en el cual se establezca claramente en qué va a consistir la participación de las Fuerzas Armadas. Creo que este es un mensaje claro. Todos unidos debemos de vencer al crimen organizado. Es el momento de la unidad, es el momento de la acción articulada. Vamos a ceder el uso de la palabra ahora a nuestro ministro del Interior. Muchísimas gracias, señor Premier, señor gobernador, señor congresista, ministro de Defensa. El día de hoy, como bien lo ha dicho el señor Premier y el gobernador, el ingeniero César Acuña, hemos sido testigos de un acto criminal, pero que un acto que es consecuencia de las acciones que la Policía Nacional, conjuntamente con el Ministerio Público, han venido desarrollando los últimos 15 días aquí en la ciudad de Trujillo. Los últimos 15 días en la ciudad de Trujillo, en donde el general Llerena se ha hecho cargo, se han logrado 12 detenciones contra extorsionadores, 16 bandas criminales que están en este momento atravesando un proceso de detención o prisión preventiva y más de 20 armas incautadas. Como consecuencia de ello, el día de ayer, o mejor dicho, en las primeras horas del día de hoy, fue dejado un artefacto explosivo en las instalaciones del Ministerio Público, específicamente para amedrentar el trabajo de la señora fiscal, la doctora Ludeña, quien prontamente tiene a su cargo la sustentación de una ampliación de prisión preventiva contra una organización criminal llamada Los Compadres. Es más, dicha organización criminal o dicho líder de la organización, conocido como Pequeño, se ha atribuido este accionar criminal, enviando incluso un mensaje desafiante que ya está en poder de las autoridades.
Inmediatamente lo que ha hecho el Ministerio del Interior, conjuntamente con el Poder Judicial, es allanar la celda de este presunto delincuente. Y al momento del allanamiento se han encontrado no solamente cargadores de celulares, se ha encontrado un celular que ha sido lacrado por la autoridad judicial y fiscal y que inmediatamente va a ser sometido a peritaje para poder determinar su relación con los mensajes enviados amenazantes a esta señora fiscal. Y como vuelvo a repetir, como consecuencia de los actos de lucha contra la criminalidad que la policía y el Ministerio Público está desarrollando aquí en la ciudad de Trujillo. Frente a estos hechos y comunicados inicialmente con el señor gobernador, con el congresista de la República, con la señora presidenta constitucional de la República y el señor premier, el Ministerio del Interior ha adoptado las siguientes o toma las siguientes decisiones. Primero, la remoción inmediata de más de 100 efectivos de la Policía Nacional que salen de la ciudad de Trujillo, efectivos de la de Pincri y de Inteligencia, y que será ejecutado en los próximos 10 días, porque tenemos que ver el pliego presupuestario y serán enviados 100 efectivos nuevos. Los efectivos que serán cambiados son aquellos efectivos que tengan referencias disciplinarias, de estar presuntamente vinculados con organizaciones criminales, bajo cualquier concepto. Y quiero advertir en esta oportunidad que efectivo que no respete el cambio, efectivo que se le iniciará proceso disciplinario para darle de baja de manera inmediata por medida disciplinaria. En segundo término, el envío para este día viernes como máximo de los primeros 10 agentes de IJIMIN, que son de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, para que luego se sumen 10 agentes más, quienes van a estar a cargo de la supervisión de las acciones de inteligencia operativa y estratégica que se lleven a cabo aquí en la ciudad de Trujillo, para contrarrestar esta ola criminal. Como reitero, estos agentes serán enviados con su presupuesto, con sus mecanismos de trabajo, para depender directamente del despacho del Ministerio del Interior y nos puedan informar sobre las acciones de inteligencia estratégica y operativa que se van a desarrollar en la lucha contra las organizaciones criminales. Tercero, el envío inmediato, que ya están en este momento aquí en Trujillo, formados afuera, en la Plaza de Armas, de 100 efectivos operativos, que se suman a los efectivos policiales que ya se encuentran en esta ciudad y que van a desarrollar labores estratégicas y operativas en zonas de alto impacto. Como bien lo decía el general Llerena, en este momento los operativos no solamente van a ser focalizados, sino en blancos objetivos que Inteligencia ya ha determinado y que en las próximas horas también se van a dar con la intención de dar una respuesta inmediata a este ataque que, como bien lo ha referido el señor premier, como Estado no lo vamos a tolerar desde ningún punto de vista. Han atacado al Estado y el Estado tendrá una respuesta inmediata, una respuesta contundente dentro del marco que la ley nos habilita. Finalmente, como ya lo refirió el señor premier, quiero anunciar la seguridad a los jueces y fiscales que tienen a su cargo el juzgamiento de estas organizaciones criminales. Hace 22 años que a estos magistrados no se les brinda ningún tipo de seguridad. A partir del día de hoy, en planeamiento estratégico con el general Llerena, se les brindará seguridad para que tengan la tranquilidad de acusar y juzgar. Y eso sumado, como reitero, a los planes operativos que la Policía Nacional va a desarrollar. Gracias, señor. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora las preguntas de la prensa. 8 preguntas, una por medio, por favor. Al terminar no habrá abordajes ni entrevistas personalizadas. Sus preguntas en esta locación, por favor. Listo. A ver, Juan Carlos Urcia de Sol TV. Una pregunta, por favor. Adelante. Sí, buenas tardes. Bienvenidos, ministros. Ministros, ustedes están acá en Trujillo después de haber presenciado este atentado, como ustedes bien lo llaman, atentado terrorista a la ciudad de Trujillo. Nunca antes visto en la ciudad, ni siquiera en las épocas del terrorismo, en las décadas pasadas. Entonces, la primera interrogante sería, ¿en qué va a consistir, en breve, por favor, en qué va a consistir la labor de las Fuerzas Armadas, considerando que el año pasado
ya se anunció en reiteradas oportunidades la presencia de los militares en las calles. Incluso ha habido conferencias de prensa en ese sentido. Entonces, exactamente qué va a consistir la labor de los militares, esta vez nuevamente que los anuncian que va a regresar a las calles. Segundo, se habla de una renovación inmediata de agentes que van a llegar a la ciudad de Trujillo, pero también se habla de aquellos agentes policiales con procesos disciplinarios, y esto al ministro del Interior. Usted, de alguna manera, antes de ser ministro, también ha defendido a policías. Entonces va a haber policías que van a presentar los recursos como cualquier otro. Entonces, ¿cómo es que va a poder usted, bueno, usted, reitero, defendió antes a los policías, ahora va a tener que afrontar tal vez algunas demandas que se presenten en torno a estos cambios? Y para terminar, ¿quién es el responsable político de esta situación? Tiene que haber un responsable político. Para muchos, el señor ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez, y bueno, para muchos, incluido ahí lo tenemos al congresista Diego Bazán, quien ha pedido también su renuncia, ministro. Entonces la pregunta es, ¿qué lo sostiene en el cargo? Muchas gracias. Por favor, una pregunta por medio. Pregunta respecto a en qué va a consistir la labor de las Fuerzas Armadas el señor ministro de Defensa. Solo una tingencia, era una pregunta por medio. La actuación de las Fuerzas Armadas se circunscribe a realizar acciones militares en apoyo a la Policía Nacional del Perú, quien realiza operaciones policiales. ¿Qué cosas son acciones militares? Para detallar, por ejemplo, patrullajes a pie, patrullajes motorizados, patrullajes conjuntos y participar en la protección de activos críticos nacionales que sean definidos. Pero todo esto tiene que estar embarcado en el plan de operaciones que desarrolla la Policía Nacional del Perú. En este caso ya se ha coordinado con el general Llerena, quien va a terminar de diseñar en detalles el plan de operaciones, y ahí se va a determinar lo que tiene que hacer las Fuerzas Armadas para coadyuvar a una labor más eficaz, más efectiva de nuestra Policía Nacional del Perú. El señor ministro del Interior. Gracias. Bueno, el señor periodista me dice que yo he defendido a diversos efectivos policiales, pero ni siquiera sabe a quién yo he defendido. ¿O sabe usted a quiénes yo he defendido? ¿He defendido a algún efectivo policial involucrado en algún acto de corrupción con organizaciones criminales? A ninguno, para que usted sepa, a ninguno. Y yo por eso, pues, no lo sabe. Entonces, por eso, pues, si no lo sabe, si no conoce, la pregunta lo hace. Bueno, en fin, entonces, aquí estamos ante una cuestión bastante práctica. Existen efectivos policiales que están involucrados con organizaciones criminales. Y esos efectivos policiales ya están identificados por el Comando de la Policía Nacional del Perú, y es el Comando de la Policía Nacional, a través del general Llerena, quien nos va a brindar los nombres de los 100 efectivos que serán cambiados de manera inmediata y serán reemplazados por personal idóneo de la ciudad de Lima. Y si tenemos nosotros que iniciarle procesos disciplinarios a aquel efectivo que se resista a salir porque tiene alguna relación, ya sea, así sea amical, con algún miembro de una organización criminal, pues que entonces que se atenga a las consecuencias. Porque la ley de régimen disciplinario también establece una sanción de pase a la situación de retiro a aquel efectivo policial que mueva sus influencias con la intención de no ser cambiado de colocación o de reasignación. Gracias. Luis León Canalene. Siguiente pregunta, por favor. Luis León Canalene. Una pregunta. Una pregunta por medio. Luis León Canalene, polémica y luego RPP. Muchas gracias. Todos los medios tienen los mismos derechos, la misma importancia, por favor. Muchas gracias por su comprensión, colegas. Gracias. Buenas tardes, ministro de RPP Noticias. Hay tal vez un mea culpa por el caso de las acciones que algunos han considerado tardías, tal vez. Era una problemática que se tenía desde el año pasado, con incidencias justamente de altos crímenes, homicidios y otros. Y también sobre este pedido del ejército también el año pasado y que tampoco se dio o se dio en cierta parte. Y si me permiten, también hubo un pedido de un toque de queda ante ciertos
para eventos, por ejemplo? ¿Es algo que también se ha evaluado o se viene evaluando en las medidas que se van a realizar justamente tras esta reunión? Gracias. En la reunión que hemos sostenido hace un momento con diversas autoridades locales, regionales, con la presidenta del Poder Judicial, la prefectura y quienes estamos en la mesa, claro que hemos hecho un mea culpa, claro que sí. Y aquí se dijo una frase que me ha quedado a mí: los responsables somos todos. ¿Y saben por qué somos todos? Ustedes lo saben. ¿Cuánto tiempo tenemos la minería ilegal en Patas? ¿En qué generación de los pulpos estamos? En la tercera. Y digo que somos todos, porque de una u otra manera esto ha ido creciendo. Ahora nos revienta en la cara. Sí, con este crimen atroz. Pero claro que somos todos los responsables, y por eso es que hemos llamado a la unidad, para enfrentar todos juntos a este fenómeno que está ocurriendo. Y de la misma manera, como hacemos un mea culpa, hacemos también un compromiso y un llamado a la unidad para trabajar en esto. Con relación al pedido de toque de queda, quiero informar que no descartamos ninguna medida que vaya a ser necesaria. Y para esto escucharemos a las autoridades policiales y a nuestras Fuerzas Armadas, y si la recomendación de quienes están en el campo enfrentando al crimen es que declaremos el toque de queda, lo haremos sin dudarlo. De momento, esa medida no se va a adoptar. Siguiente pregunta, por favor. Luis León Candalene. Primero, Luis León Candalene y luego vamos con Exitosa. Gracias. Ministro, buenas tardes. Mi pregunta era en relación a las amenazas que había recibido la fiscal Ludeña. Ella hizo de conocimiento de esas amenazas que estaba recibiendo, y si lo hizo, ¿por qué no se le brindó las garantías del caso, ¿no?, para evitar estar siendo amedrentada en su trabajo? Gracias. Bueno, aquí yo quiero afirmar lo siguiente. El mensaje amenazante que recibe la señora fiscal y que luego lo comunica ocurre un par de horas después de producido el atentado en su contra. ¿Ok? Dice la amenaza de este criminal terrorista que saben dónde están sus familiares, etcétera, frases amenazantes. Pero aquí lo más importante, a ese respecto, lo ha dicho ya el ministro del Interior, se le va a brindar protección policial a todos los jueces y fiscales que están comprometidos en casos vinculados a organizaciones criminales. Y por otro lado, con relación a este criminal, reiterar lo expresado por nuestro ministro del Interior. Se ha allanado su celda en el penal de Cajamarca y se han encontrado elementos suficientes para que se adopte de inmediato su traslado al penal de Chayapalca. Y como él, ese será el no en todo el Perú. El Poder Ejecutivo ha observado el proyecto de ley de detención preliminar. Ahora esto se encuentra en manos del Congreso. Hemos conversado hace un momento con nuestro congresista Bazán aquí presente, y ha dicho que de su parte él también brindará la colaboración que sea necesario. Quizá, congresista, desea usted hacer alguna declaración al respecto. Nuestro congresista, por favor. Buenas tardes con todos los medios. Nosotros no renunciamos a nuestra labor de fiscalización y control político. Y si estoy sentado en esta mesa es, por supuesto, para darle un poco de tranquilidad a la población que si lo que aquí se anuncia no se cumple, vamos a accionar de inmediato, y así se lo he dicho directamente al ministro del Interior. Vamos a accionar de inmediato.
Lo anuncié y no renuncio, por supuesto, a esa postura de que se tienen que tomar de inmediato las acciones y no vamos a esperar meses ni semanas. Vamos a esperar, y se lo he dicho, 5 días para que se den los resultados, sino, por supuesto, y se lo digo acá, estando a mi lado el ministro, vamos a presentar desde Renovación Popular la moción de censura. Sabemos y hacemos un mea culpa, el Congreso de la República erróneamente, y algunos congresistas, y yo lamento la posición de estos congresistas, decidieron hacer esta modificación que definitivamente ha hecho daño al sistema de justicia. El Congreso lo corrigió, lo he enviado al Ejecutivo y lo hemos conversado ahora con el Premier y con el Ministro. Son temas lamentablemente de formas y de redacción que yo espero esta semana se puedan corregir. Va a solicitar la bancada de Renovación Popular que se sesione de inmediato, o que la Comisión de Justicia sesione de inmediato, haga la corrección y se puede aprobar sin lugar a dudas esta semana si se convoca una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República, y con eso ya se daría por solucionado el tema. La postal que se ha sacado el día de hoy es que todos los actores políticos hemos estado sentados en esta mesa, menos la fiscal de la Nación, que ha venido hasta la ciudad de Trujillo y que ha sido invitada a esta mesa, y que demuestra que el Ministerio Público no tiene la mínima intención de participar y de que ellos hagan un mea culpa. Yo esperaba que hoy día la fiscal de la Nación haga un mea culpa y diga: también somos responsables, porque yo veo que la Policía Nacional a diario captura delincuentes, pero que un mal fiscal, que en muchos de los casos están coludidos con la delincuencia, los terminan liberando. Y en otros casos, lo que ha sucedido hace algunas horas es, por supuesto, una forma de amedrentar a los buenos fiscales que quedan y que lamentablemente hoy no van a querer hacer su trabajo. Por eso yo saludo que se le coloque seguridad a los fiscales y a los jueces para que finalmente se acuse y se sentencie a estos miserables delincuentes. Y además, en el breve plazo, por eso repito, son días los que nosotros vamos a monitorear que se cumpla lo que acá se está ofreciendo. De lo contrario, tomaremos acciones de control político desde el Congreso de la República. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Tulio Landazuri, sin censura. Buenas tardes, bienvenidos al ministro, al gobernador, al general Llerena. Perito sin censura, le quiere preguntar lo siguiente. Ya son como 11 veces que han dado estado de emergencia, y muchas de ellas en compañía de las Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿cuál es la normativa o la ley que va a protegerlos a ellos de alguna manera? Porque ya la Fiscalía de la Nación ha dicho el día de hoy que es anticonstitucional. No hay nada que los faculte en tema de la seguridad interna. Entonces, ¿cuál es la normativa que los va a apoyar a ellos en cierta manera a patrullar las calles en caso de algún tipo de conflicto? Porque si no, van a ser damas de compañía, no van a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces es bueno saberlo eso, que la población tenga una tranquilidad para esa situación. Miren, en este llamado de unidad que estamos haciendo, por supuesto, este llamado de unidad tiene que comprometer a todos los actores políticos y en especial a todos los integrantes del sistema de administración de justicia, entre los que tengo que contar al Ministerio Público. Pero este llamado de unidad también tiene que ser acogido. Lo dicho por el congresista Bazán refleja con claridad quiénes estamos de cada lado de la mesa. Aquí presentes, gobierno municipal, gobierno regional, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Comando Conjunto, comandantes generales de los 3 institutos armados. Y no vino el Ministerio Público, a pesar de estar invitados. Pero por otro lado, según declaración que nos hace sin censura, yo no he escuchado dicha declaración, haciendo un acto de fe, yo no puedo sino manifestar mi más profunda extrañeza por el desconocimiento que contiene esa frase. Pero claro que nuestras Fuerzas Armadas pueden intervenir, y claro que nuestras Fuerzas Armadas van a intervenir, y lo van a hacer, como dijo el ministro, duplicando o incluso más la presencia militar en la ciudad de Trujillo. Y van a venir aquí
miembros de las Fuerzas Especiales de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, para que en coordinación con nuestra Policía Nacional y en pleno desarrollo de los planes operativos puedan tener también una participación en estas operaciones. Vamos a proteger los activos críticos. Estaremos en las instituciones públicas dando resguardo y allí donde sea indicado en el plan de operaciones. Así que yo reitero ante los medios de comunicación el llamado a la unidad frente al crimen organizado. Y en este llamado a la unidad la invoco de la manera más respetuosa a la señora fiscal de la Nación a que concurra a estas mesas de trabajo para poder organizar todos juntos una mejor estrategia de defensa contra el crimen organizado. Siguiente pregunta, por favor. Miguel Gamarra, por favor. Premier, buenas tardes. Miguel Gamarra, San Martín, Trujillo Limpio. Bien lo dijo usted, en los años 80 se logró combatir al terrorismo, pero ¿cómo se combatió? Primero salimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, se emitió un decreto donde se daba el estado de emergencia y quien asumió eso fue el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se dotó a todos ellos con equipos de inteligencia, con personal capacitado y se logró con esfuerzo erradicar al terrorismo. La pregunta es, ¿se va a consultar a la presidenta salirse de la Comisión Interamericana? Uno. Dos, se va a declarar el estado de emergencia, pero un estado de emergencia donde realmente quienes asuman el control sea el Comando Conjunto. Gracias. Estimado amigo, el Perú nunca, desde que se adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos, ha renunciado al tratado. Nunca. Y no está en discusión en el Poder Ejecutivo un eventual retiro de la Convención. En segundo lugar, lo dije hace un momento, tenemos instrucciones precisas de la presidenta Dina Boluarte a no escatimar en ningún esfuerzo que pueda permitir el éxito de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo urbano. Si es necesario y se encuentran configurados todos los elementos normativos que así lo permiten, si es necesario y se cumplen con todos los requisitos legales, adoptaremos la medida de declarar estado de emergencia con las Fuerzas Armadas bajo el control del orden interno, apoyando a la Policía Nacional. De momento, lo que se ha garantizado es una presencia mucho más significativa de las Fuerzas Armadas a través de los institutos armados en la ciudad de Trujillo. Reitero, vendrán el doble o más efectivos y vendrán además miembros de las fuerzas especiales de estos institutos a contribuir junto con la Policía Nacional y de acuerdo con los planes operativos en la lucha contra el crimen. Siguiente, por favor. No hay más preguntas, señor presidente del Consejo de Ministros. Agradecemos a la prensa su participación. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.